Hola, bienvenidos nuevamente a Genealogía Ilustrada. Mi nombre es Juan Ernesto Bello Cío y bueno, esta vez quiero traer al formato del video, la historia que ya fue presentada en una de las entradas en mi blog. Es algo que ya se ha hablado y se ha discutido muchísimas veces, y es el caso del asesinato de Juan Crisóstomo Gómez Chacón, quien fuera vicepresidente de la República en el mandato de su hermano Juan Vicente Gómez. Este video lo pretendo hacer como un soporte a la acusación que se le hace a Margarita Bello Torres. Margarita Torres, pareciera que en torno a esta figura hay un chisme, novela, un encubrimiento. No es un cuento fácil de escudriñar, ¿no? Hay que mirarlo bien. Hay hasta historias que hablan de que Dionisia, quien fuera la esposa de Gómez, hasta se vistió de hombre para ir a Miraflores con su coartada y perpetuar el asesinato, ¿no?, de Juan Crisóstomo. Todo esto conllevó durante los años muchas teorías, muchos cuentos sobre este asesinato, ¿no? Se hablaba muchísimo de que Juan Crisóstomo había violado a una hija de Dionisia Bello, porque no hay fuentes. Por eso que yo hice la publicación de Margarita Inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y lo que quiero con esto es traerlo al video para que, bueno, el que no lee y que le guste sobre todo esta temática de la genealogía, porque no soy politólogo ni tampoco soy un experto en la dictadura de Gómez, ni soy gómezista, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que más me gusta de este tema es que hay ciertos hechos que son muy probables, ¿no? O sea, son demostrables. Es un argumento que no se puede, no te puedes ir por otras ramas, ¿no? Y hay algo que me incumbe, que es parte de mi familia, la que está dentro del meollo. No directamente, pero sí hay, mis tíos bisabuelos estaban en ese entonces muy asociados a la familia de Juan Vicente Gómez, porque Dionisia Bello Torres era medio hermana por parte de padre de mi tatarabuela María del Carmen Bello Nieto. El padre de ellas, Juan Bautista Bello Becerra, tuvo dos matrimonios. El primero de ellos fue con María Isabel Nieto Ramírez y el segundo fue con Ana Josefa Ramona Torres. De ese segundo matrimonio sale Dionisia. Del primero sale mi bisabuela y del segundo sale Dionisia. Entonces, hay una relación bastante estrecha entre estas hermanas, y en muchísimos actos de la historia de la familia estaban presentes ambas en bautizos como madrinas, como presentes, como matrimonios, y los mismos hijos estaban presentes en estos actos. Pues bien, el hilo del tema está asociado a que una Margarita, que no se dice exactamente quién es la que causa el asesinato de Juan Crisóstomo. ¿Por qué? Porque se decía que alguien le habló mal a Juan Crisóstomo sobre su pretendiente, ¿no? Sobre su pretendida, perdón. Juan Crisóstomo era pretendiente de una de estas Margaritas, y interviene la figura de Santos Matute, quien era medio hermano de Juan Vicente y de Juan Crisóstomo. Y lo que hay es un embrollo de personalidades, y lo que me gusta es mostrar que hay que fundamentar ciertas cosas y derrumbar todos esos mitos y todas esas leyendas urbanas sobre este asesinato. Inclusive hay alguien en un libro que habla sobre cómo la ventana estaba abierta y un balazo sonó y le volaron la cabeza a Margarita, y otros dicen que se suicida. Había una relación muy probable, es demostrable este matrimonio. Ahí empezamos a derrumbar toda esta historia. Tenemos que ir desentrañando cuáles fueron los hechos. Lo único que no podemos realmente dejar a un lado es que realmente Juan Crisóstomo
Gómez fue asesinado. O sea, su propia acta de función civil indica que murió por arma blanca. Se hablan de un número muy grande de puñaladas, ¿no? Se buscó acusar a alguien. No estoy defendiendo a nadie, no podemos realmente aseverar que fuese su cuñada, ¿no? O sea, sería algo un poco, bueno, bien macabro. Es una historia muy compleja. Lo que voy es hilvanando los hechos que están soportados por la genealogía, y eso es lo que realmente me compete. Juan Crisóstomo Gómez tiene relaciones con una mujer llamada Teresa de Jesús Torres. ¿Y quién es Teresa de Jesús Torres? Realmente hija de Dionisia. Esto es algo que la gente dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién es esta Margarita? Hasta el sol de hoy, el trabajo de genealogía, inclusive esto está abordado muy bien. El que quiera entrar en el blog puede visitar la entrada sobre el caso de Margarita, donde ahí coloco el link de un primo que hizo un excelente trabajo sobre todo el tema de Dionisia. Todo esto que yo estoy hablando ya lo desarrolló súper bien. Yo se los muestro ahora a ustedes en un formato de video y un poco más ligero y un poco más rápido, por decirlo así. Dionisia, antes de casarse, o mejor dicho, antes de tener a Juan Vicente Gómez como pareja, se dice que tuvo a una pareja llamada Pedro o Luis Felipe Torres. Se dice que era médico, se dice que era no sé qué tal. No hay ningún hecho que nos muestre realmente quién fue este señor. Lo que sí hay son dos actas de nacimiento. Uno de ellos se llama Luis Felipe Torres y la segunda se llama María de Jesús Torres. Esta María de Jesús sí tuvo un matrimonio, unión. Realmente no hay un hecho que demuestre que se hayan casado, pero sí tuvieron un hijo que se llamó Gustavo Adolfo Gómez. El matrimonio de este señor, Gustavo Adolfo Torres, presenta que es un hijo legítimo de Juan Crisóstomo Gómez y de Teresa de Jesús. Entonces, claro, todas estas cosas lo que hacen es que el escenario esté muy, digamos, sustentado y no aparece ninguna Margarita por ningún lado. Los únicos dos hijos previos de Dionisia antes de Juan Vicente Gómez son Teresa de Jesús Torres y Luis Felipe Torres. Hay fuentes, e inclusive está la sepultura de este señor levantada en un registro de Luis Felipe Torres al lado del panteón de la familia Gómez en Caracas, en el Cementerio General del Sur. Volviendo al caso de Margarita, Margarita se casó con este señor Santos Matute el día 27 de septiembre de 1905. Santos Matute y Margarita Bello se casaron. Se habla de que Margarita estuvo despechada porque Juan Crisóstomo dijo que no se iba a casar con ella y esta mujer se suicidó. Yo, como investigador y genealogista, revisé todas las actas de defunciones de las 4 o 5 parroquias aledañas a Miraflores. Todos estos hechos que están presentados como una especie de historia de asesinato, de encubrimiento y de todo el tema de Juan Crisóstomo, todos carecen de fuentes, todo lo que está en estos libros y hablan de la historia de Juan Vicente Gómez y Dionisio Bello. De hecho, ninguno tiene una fuente, ninguno presenta un libro, un testimonio, un acta de defunción, un matrimonio, nada, no hay ninguna fuente indicada. Se habla de que Dionisia estuvo desterrada primero, fue enviada a Los Teques, pero Dionisia aparece en registros que vivió también en Nueva York para los años 27 en adelante. Esto sucede por las fuentes y entradas y salidas y registros que hay en Nueva York para Dionisia Torres y otros familiares que entran en esta historia, que son descendientes Bello, que son sobrinos, que son ahijados, etc. Dicen que Dionisia falleció en Francia alrededor de 1935. Y esta fecha, de 1935, aparece muy curiosamente en el acta del matrimonio de Juan Bautista Bello Becerra, en su segundo matrimonio con Ana Josefa Torres.
Entonces, ¿qué sucede? En ese matrimonio pudiera quedar apuntado el reconocimiento de Dionisia como su hija, como hija de Juan Bautista Bello, mi segundo tatarabuelo. El acta del matrimonio de Juan Bautista con Josefa Ramona Torres apunta una fecha al margen que es el 5 de marzo o de mayo de 5 de marzo de 1936. Es muy curioso que esta nota en este matrimonio, que sucedió muchísimo tiempo antes, el 6 de julio de 1864 en San Pedro de Capacho, estado Táchira de Venezuela. Si seguimos revisando esto, conseguimos que el acta de bautizo de María Dionisia Torres, una hija natural de María Josefa Torres, también pone al margen que queda certificado el 5 de marzo de 1936. Una fecha en un bautismo de quien se habla luego en un matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la primera esposa de Juan Bautista Bello Becerra era María Isabel Nieto, quien fallece justamente para el año en que nace María Dionisia, o quizás el año anterior, porque no hay registros y no se ha podido conseguir el acta de defunción de María Isabel Nieto. Un meollo, un caso bastante complicado y muy interesante, porque esto lo presento como el vacío de fuentes sobre hechos políticos. No hay base que diga que ella fue la asesina, Margarita Torres o Margarita Bello. Otra de las cosas que también derrumban todos estos hechos sobre el fallecimiento de Juan Crisóstomo a manos de Margarita, y todas estas relaciones que no tienen nada que ver cronológicamente, no dan pie con ningún chisme, no está prácticamente sustentado ni cronológicamente, es que Margarita fallece el 28 de abril de 1923 y Juan Crisóstomo muere asesinado el 30 de junio de 1923. Estamos hablando de que 2 meses antes falleció Margarita Bello Torres, hermana de Dionisia, y luego en junio de ese mismo año muere asesinado. Entonces, claro, no podemos aseverar nada. El fallecimiento el acta de función civil para Juan Crisóstomo nos presenta que ha fallecido en el Palacio de Miraflores a las 6 de la mañana de este día de hoy, 30 de junio de 1923, a las 6 de la mañana. Se ha certificado que presenta el doctor Adolfo Bueno, que el finado era soltero, empleado público de 52 años de edad, natural de San Antonio, el estado Táchira, y vecino de esta ciudad, y que la causa de su fallecimiento fue heridas por arma blanca. 2 testigos y listo. En razón a lo que pasó después, persiguieron a todo el mundo, encubrieron a otras personas, se dijo que era un crimen pasional por mujeres, por hombres, se ha dicho que era inclusive homosexual, o sea, un pocotón de cosas. Y estos libros tienen tiempo editados, estos libros tienen muchísimo tiempo editados, y realmente, ¿qué se puede decir entonces de la historia sobre nuestro país? Y esto es que es algo nuevo. Si podemos tirar para atrás con cualquier otro hecho, a veces no conseguimos fuentes, y eso es lo que a veces hay que realmente despertar la curiosidad y confirmar tal hecho a través de la genealogía. Margarita Bello falleció el 28 de abril de 1923 en la parroquia de San Juan Bautista en Caracas. Margarita Bello de Matute. En el registro de sepultura se indican sus padres, Juan Bautista y Josefa Torres. Y en el civil no se indica, pero dice que tenía 40 años de edad y estaba casada y era natural del estado Táchira. Dice, dejó una niña menor de edad de 16 años de nombre Ana Beatriz. Se sabe que ella se fue, Ana Beatriz Matute fue llamada María Beatriz.
estos son los hechos que quería presentar. Se habla del señor Zoilo Bello y Obdulia Lutowski como los padres de Dionisia. Lo que sucede es que es imposible cronológicamente que Dionisia fuera hijo de ellos, porque inclusive no hay coherencia generacional en el nacimiento de Dionisia como hija del general Zoilo. No tienen nada que ver las dos familias. Los Bello, que presentan en ciertos árboles genealógicos como los padres de Dionisia, son del estado Carabobo, y estamos hablando de que esto ocurría en un sitio muy remoto al sur oeste de Venezuela, que es el estado Táchira, frontera con Colombia. Entonces, espero que esta historia pueda tener un alcance, pueda llegar a más personas, para poder levantar la llama de buscar e investigar cualquier hecho, sea nuestra familia, sea hechos externos. Hay mucha suerte de eventos que están aún por estudiarse, por descubrirse, por debatirse, por confirmarse. Se habla de muchos personajes en la historia de la independencia que parece que existen en los cuentos, pero no existen oficialmente. La genealogía te puede ayudar, la genealogía nos puede ayudar para poder dar con las fuentes de estos personajes. A veces es muy complejo por lo difícil que era conseguir un acta de bautismo, o que ese acta de bautismo no exista. No quiere decir que la persona no haya existido, pero cuando se carece de muchas fuentes, pues no podemos simplemente aseverar que tal evento fue así. Y bueno, espero que esta historia se pueda revisar y podamos inclusive aprender de que hay que investigar y hay que sustentar. La genealogía es maravillosa, y bueno, el que quiera hacer comentarios es bienvenido. Pueden volver a leer la entrada. He hecho esto un poco más tranquilo y ameno para contarlo con mi propia palabra, pero bueno, ¿quién lo diría, ¿no? Que mi segundo tatarabuelo, padre de Dionisia, está mencionado en esta historia, y por eso me incluyo como un descendiente colateral de todo aquel suceso. Yo espero que la memoria que es una desgracia, la desgracia de la muerte de Juan Crisóstomo, haya sido lamentablemente usada otra persona para poder justificarla, ¿no? Hechos que suceden en la política y en dictaduras. Muchas gracias por tu tiempo. Comparte este video en grupos de genealogía, en grupos de historia, curiosidades de Venezuela, a quien le guste estos tópicos. Y bueno, estamos aquí para discutirlo, para refutarlo, para lo que sea. Son bienvenidos todos, y bueno, muchísimas gracias.